días, hoy nos encontramos en el Parque Simón Bolívar de Riohacha, La Guajira, para socializar nuestro proyecto que lleva por nombre Estudio de la vegetación de diferentes herbáceas que establezcan el potencial florístico en los suelos de la Universidad de La Guajira. Este proyecto se centra más que todo en la botánica aplicada. ¿Qué es la botánica aplicada? Es el estudio de las plantas que determinan las condiciones en las que se encuentra cada especie, como por ejemplo su dominancia en una zona de familia. Esto dependiendo de la finalidad que se quiere para la investigación. Ya conociendo el concepto, nosotros optamos por realizar un estudio florístico en la Universidad de La Guajira, siendo patrones de muestreo y ayudándonos con textos y guías teórico-prácticas para identificar cada una de estas herbáceas. Tras una amplia observación y estudio sobre las zonas verdes de la Universidad de La Guajira, se resume la metodología y los objetivos para verificar el papel que juegan las zonas verdes en el confort de la universidad, ya que esta se plantea como plantel educativo con espacios de recreación. Tras análisis se determinó que el suelo de la universidad se encuentra descopatado y con bajos nutrientes. Por tal razón, con estudios relevantes, se estableció que el biofertilizante puede darle al suelo una serie de factores, las cuales ayudan a las herbáceas a su máxima reproducción. Se busca conocer e interpretar los factores en las zonas verdes y posteriormente en los suelos que ya se adaptan. Con todo esto llegamos a pasar al tratamiento del problema, el por qué escogimos este proyecto. Con todo esto lo que buscamos es embellecer o darle una mejor visibilidad a la Universidad de La Guajira para que los visitantes o las personas que se acerquen a nuestra institución y quieran conocer un poco más de ella tengan una mejor visión, una mejor estética de ella, para que sepa que así como hay ingenieros ambientales en formación, podamos nosotros ejercer como ingenieros y así poder mejorar la calidad de la Universidad de La Guajira. Partiendo de un punto de vista, decidimos realizar o plantear un problema, debido a que a nuestro diario vivir observamos mucho los suelos de la universidad, que por culpa o no culpa de nosotros mismos los estudiantes, bien dicho, también se realizan actividades cerca o aledañas a ella. Por causa de todas estas circunstancias se ve el deterioro a diario, por lo cual nosotros como ingenieros ambientales en formación decidimos plantear o darle posibles soluciones. El incremento del cambio climático y el aumento de la temperatura ha generado que se pierdan ciertos parámetros en el suelo. Por ende, ha provocado el descapotamiento y una erosión progresiva. Como ingenieros ambientales tenemos que disminuir este impacto por medio de la aplicación de las herbáceas para así disminuir el impacto en el descapotamiento. El objetivo de nuestro proyecto es determinar qué tipos de herbáceas se fijan más al sustrato superficial del suelo con las características climáticas endémicas de la Universidad de La Guajira. También realizamos un estudio florístico con las indicaciones de un monitor en conocimiento en los tipos de herbáceas que se adopten al suelo para formar zonas verdes en la Universidad de La Guajira. Establecer un terreno donde se instalen los 3 tipos de herbáceas formando zonas sembradas con su respectivo monitoreo. Y por último, observar la resistencia de las herbáceas en tiempo de lluvia y sequía. De esa manera se le denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, que proviene de la desintegración y alteración química y física de las rocas. También observamos que los suelos erosionados de la Universidad de La Guajira son pocos, bajos en nutrientes, lo cual no son fértiles para alguna producción de cultivos. Entonces, ¿qué se implementó en el proyecto? Se adoptaron 3 tipos de herbáceas, las cuales fueron juncia real, grama común y grama gruesa, la cual estas herbáceas se buscaron adaptarlas en una zona donde estuviera la erosión del suelo para así llevar un estudio adecuado de ella. La juncia real se puede considerar que es una herbácea perenne y es un poco invasiva y soporta cualquier ambiente tropical. En cambio que la grama gruesa sí es un poco, ella no se logra adaptar bien a la erosión del suelo, ya que no aporta muchos nutrientes para ella. Por lo tanto, esta grama gruesa
no es un poco estética para las zonas verdes de la Universidad de La Guajira. Entonces, ¿qué pasa? Que al agregarle nosotros vermicompost al suelo, hacemos que sea un poco fértil el suelo, a lo que hay una recuperación de suelos, porque adaptamos las tres tipos de herbáceas, los cuales fueron juncia, grama común y grama gruesa, que para ello se buscó una fertilización y adaptación de esta especie en suelos erosionados con unas mejores condiciones para esto. La población que se utilizó fueron las herbáceas que poseen características igual a las de todo el poblamiento, las cuales se pueden tomar para diferentes estudios donde determinan zonas verdes y el potencial de algunas condiciones que pueden tener algunas. Para el proyecto aplicamos la investigación correlacional porque determina que si una variable demuestra alguna reacción al ser expuesta a un fenómeno determinado, esta puede ser utilizada y someterse a otras condiciones para analizar el comportamiento con otra variable. De esta manera en el proyecto se adoptaron 3 variables en condiciones diferentes con el propósito de observar el comportamiento y las características que podrían obtener algunas de ellas. Por otro lado, el diseño de investigación utilizado fue experimental porque manipula una o 2 variables independientes. Después de eso realizamos un estudio florístico de herbácea en la Universidad de La Guajira, la cual cumpliera con que fueran mayor predominancia en los suelos y unas que tuvieran una buena expansión. A partir de allí adecuamos un terreno adecuado, lo cual removimos la maleza y aramos para así tener las parcelas adecuadamente. Entonces se eligieron 9 parcelas, la cual contenía 1 metro de largo y 1 metro con 20 centímetros de ancho. Y adoptamos las herbáceas juncia real, grama común, grama gruesa, y ella inicialmente tenían 14 centímetros de largo y de ancho. Estas herbáceas se sembraron en cada parcela 4 de la misma especie, a lo cual se le hizo un seguimiento. Primera tenía grama común, segunda grama gruesa y tercera juncia real. La división que hicimos fue blanco, es decir, no tenía ningún biofertilizante. Las segundas 3 parcelas de seguido eran de vermicompost sólido y las terceras de seguido eran de vermicompost líquido. Las de vermicompost sólido le suministramos al suelo 20 libras de vermicompost sólido, y en la de vermicompost líquido le hicimos 1 litro de vermicompost líquido en 20 litros de agua, y esto se le hizo cada 10 días, se le suministró al suelo este biofertilizante. De esta manera nosotros hacíamos un riego todos los días en horas de la mañana y en horas de la tarde, y fue así como llevamos a cabo nuestro procedimiento y obtuvimos los resultados de nuestro proyecto. Para el desarrollo experimental de nuestro proyecto se tuvo en cuenta la base del vermicompost. El vermicompost es la producción por parte de las lombrices, o sea, sus desechos producidos a través de la alimentación que ellas obtienen del compost. ¿Qué es el compost? El compost es la degradación por parte de los microorganismos aerobios que generalmente reducen la materia orgánica en cantidades menores. Para esto hay que tener en cuenta las diferentes etapas o las diferentes muestras que hay que hacer para su producción. Entre esto está la recolección, que se debe tener en cuenta en los porcentajes. Debe ser 60% estiércol y 40% residuos orgánicos. El estiércol debe contener el nitrógeno y el carbono debe ser aportado por los residuos orgánicos, entre otras vitaminas y minerales de esto, como el potasio también. Hay que tener en cuenta que también deben existir materiales para que le aporten aireación, como el cartón corrugado y la tusa. Luego de que se hace la recolección de estos materiales, se pasa a la trituración. Se trituran los materiales más gruesos para que las lombrices se puedan alimentar de él. Luego se pasa a la mezcla. Esto para mezclar los dos materiales reunidos, que era el estiércol y los residuos orgánicos, para que se pasen a las diferentes etapas: mesófila, termófila, enfriamiento y maduración. A esto se le debe hacer un seguimiento continuo. Primero, en la etapa mesófila, la temperatura va de temperatura ambiente a 40 grados centígrados y aparecen las primeras bacterias o microorganismos de la mesófila.
Luego pasa la etapa termófila. Aquí la temperatura va de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados. Aquí los organismos o las bacterias termófilas se apropian de esta pila y desaparecen las mesófilas. Luego se da la etapa de enfriamiento, la temperatura vuelve a temperatura ambiente y desaparecen los organismos termófilos, vuelven las mesófilas. Quedan las bacterias mesófilas en la pila. Después se da la maduración. Aquí ya el compost o alimento para las lombrices está listo para la posterior plantación de las lombrices. También hay que tener en cuenta que hay la variable físico-química, hay que detectarla y controlarla. Son variables que se tienen que controlar para una buena producción, como la temperatura que debe ser o que no debe superar los 70 grados centígrados, la humedad que debe ser de 80 grados centígrados y el pH que debe estar entre 5,5 a 8. Igual debe ser en la etapa de plantación de las lombrices. También se debe medir esta misma variable físico-química junto a otras que son como la aireación y la luminosidad, que debe ser 0. Para las lombrices también el pH debe ser de 7, aunque pueden soportar pH de 5 a 8. También hay que tener en cuenta la humedad, que debe ser constante de 80% de humedad, y la temperatura que no debe sobrepasar los 40 grados centígrados. Hay que aclarar que esto es solamente cuando se está haciendo la plantación de las lombrices. Así también para su posterior recolección. Ya cuando se pase cierta etapa o ciertos días alimentando las lombrices, cuando el alimento es constante y se vea que ya hay una gran cantidad del biofertilizante vermicompost o humo de lombriz, ya se pasa a la recolección de la muestra de lombriz. Se separa la lombriz del componente biofertilizante, que es el mismo vermicompost. Para el análisis de los resultados tomamos en cuenta 4 variables. La primera, que fue la cobertura; la segunda, que fue la altura; la tercera, que fue la expansión; y por último el color. Las medimos en las 3 parcelas correspondientes con sus 4 subdivisiones donde sembramos las 4 herbáceas. Por consiguiente, tomamos primero la cobertura. Para la cobertura tuvimos 2 temporadas: temporada de sequía y temporada de lluvia. En temporada de lluvia hubo un avance, más que todo en la herbácea llamada grama común, de 400.85 centímetros cuadrados. Eso fue en el vermicompost sólido. En el vermicompost líquido tuvo una cobertura de 367 centímetros cuadrados. Eso fue en parte de la grama común. Por parte de la herbácea juncia real, tuvimos en la época de sequía su mayor desarrollo, que fue en el vermicompost sólido de 256 centímetros cuadrados, en el vermicompost líquido, que fue de 235 centímetros cuadrados. Por otra parte, en la segunda variable que tomamos fue la altura, donde se hicieron mediciones respectivamente de acuerdo al promedio en que se iba realizando los regamientos del humus líquido y del vermicompost. Por consiguiente, tenemos que para la grama común hubo una evidencia de 14 centímetros hasta 22 centímetros en época de sequía, mientras que en época de lluvia fue la juncia real, donde se demostró una potencialización de su altura desde 17 centímetros hasta 22 centímetros en promedio. Después de esto, vale recalcar que las mediciones se hicieron desde el cuello de la herbácea, que es abajo del primer nudo, muy cerca al suelo, hasta la parte más alta de la espiguilla, que es la inflorescencia de la herbácea. De esta relación se sacaron las dimensiones, la altura de cada una de las herbáceas correspondientes. También debemos resaltar que cuando realizamos las mediciones de la altura, se hicieron con instrumentos propios de medición, como fue la utilización de reglas y esos equipamientos para poder determinar la altura correspondiente de cada herbácea. También debemos determinar que esas mediciones se hicieron tanto en el vermicompost sólido como en el vermicompost líquido. Después de esta variable continuamos con lo que es la expansión. La expansión se demostró
más que todo en la época de lluvia por parte de la grama común. Sin embargo, para la herbácea juncia real se mostró una expansión en la época de sequía, aunque en la época de lluvia también se hubo pues un crecimiento, pero fue mucho más avanzado el de la grama común. Eso en el ámbito de la expansión, igualmente tanto para el vermicompost líquido como para el vermicompost sólido. Por parte de la variable color, la que demostró una predominancia en cuanto pues a la parte visible y fenotípica del proyecto durante todo el análisis del proyecto fue la juncia real. La juncia real siempre predominó tanto en la temporada de lluvia como en la temporada de sequía en cuanto a la parte fenotípica de su coloramiento, que fue un verde pues bastante oscuro y llamativo. Las demás mostraron ciertos cambios, pero no fue tan considerable como el de la juncia real, ni tampoco tan importante para tenerlo en cuenta a la hora de realizar este resultado, ya que la que demostró realmente un cambio, tanto en las parcelas de vermicompost sólido como de vermicompost líquido, fue la juncia real. También debemos recalcar para ese resultado que la herbácea grama gruesa, o comúnmente se le dice colchón, no demostró ningunos indicios o, por decirlo así, cambios notorios en ninguna de las tres parcelas. Ni en la parcela donde no hubo ninguna incidencia, ni en la de vermicompost sólido, ni en la de vermicompost líquido. En ninguna de las tres parcelas la grama gruesa mostró algún tipo de cambio relativo, y por ende solo sumamos los resultados en base a la juncia real y a la grama común. También vale recalcar que durante el desarrollo de todos estos análisis y de las discusiones siempre se mostró una predominancia en la parte de sequía por la juncia real. No decayó en ningún momento, siempre tuvo unos buenos índices tanto en su altura como en su cobertura y expansión, en su coloramiento, mientras que la seguía era la grama común, pero esta solo se evidenció en gran manera cuando hubo época de lluvia y tuvo todas las condiciones para poder desarrollarse. Entonces, por ende, la más apta para un clima árido con condiciones bajas de humedad en el suelo es la juncia real. En conclusión, los suelos erosionados y descapotados, la de mayor adaptabilidad fue la juncia real en ambas temporadas. Por otra parte, la grama común fue la de mayor desarrollo en nuestro proyecto. Sin embargo, la de menor adaptabilidad fue la grama gruesa, que nos dio los resultados en nuestro proyecto.